Bienvenidos a Preguntas y Respuestas, esta sección de nuestro podcast dedicada a responder aquellas preguntas que no se atreven a hacer en otro lugar, que tal vez les da pena, temen ser juzgados, criticados, que no saben cómo hacerlo, que preferirían hacerlo de manera anónima. Este es el espacio, aquí estamos pues enfocados en responder esas dudas y sobre todo cómo podemos seguir viviendo la vida ya con esto aclarado, pero tomados de la mano de Dios. Les damos la bienvenida a este episodio número 2 de Preguntas y Respuestas. Se nos acumularon preguntas, pero aquí estamos. Por si no recuerdan, me llamo Liz. Yo soy Paola y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a responder todas estas preguntas porque vaya que son bastantes. Aprovecho este momento para agradecer su participación y seguir alentándolos a que sigan preguntando lo que ustedes quieran. Hermano, si nos quiere decir su nombre, nos quiere contar un poco de usted, cómo se siente estando aquí. Hola. Bienvenido. Gracias. Hola, Dios les bendiga. Gracias. Mi nombre es Williams Andrés Correo y conozco del Evangelio desde niño, pero tuve que tomar una decisión de entregarle mi vida a Dios a la edad de los 17 años. Y de ahí Dios ha sido maravilloso para mí, para mi familia, y Dios nos ha permitido servirle en diferentes congregaciones, iglesias que Él nos ha permitido estar, y pues Dios nos ha dado esa gracia. He estado como presidente de jóvenes o líder de jóvenes, creo que ya se les llama. Sí. Estuve también como maestro de escuela dominical, superintendente de escuela dominical, también hemos estado como en un ministerio maravilloso que Dios nos permitió trabajar, que fue en las cárceles, primeramente. ¡Qué fuerte! Íbamos a las cárceles, en este caso íbamos a una cárcel en especial ahí en el estado de Hidalgo, ahí en la zona huasteca. Ahí Dios nos permitió trabajar unos años en aquel lugar con algunas misiones y llevábamos la palabra de Dios en aquel lugar y fue algo maravilloso. Me imagino. Y posteriormente Dios nos dio la oportunidad de estar en un ministerio que se llama Talitha Kumi. Este ministerio es de ir a llevar la palabra de Dios a los hospitales. Ay, un gran trabajo. Muy necesario. Ahí estuvimos sirviendo a Dios, trabajando arduamente, y ahí mi fe de una manera maravillosa creció, porque no nada más es el Dios que está escrito en esta Biblia, que nada más lo leemos de lo que Dios hace, sino que ahí tanto en las cárceles, en los hospitales, y que ahora que también Dios está dando la oportunidad de ir a las misiones, vemos el poder de Dios maravilloso tratando en las vidas y en los corazones de las personas. Sí. Y pues aquí estamos, a grosso modo es lo que puedo comentarles, chicas. Gracias, No, hermana. pues gracias y gracias a Dios por permitirle estas experiencias, porque es lo que justo nos permite en este momento darle respuestas a chicos que tienen dudas y que a lo mejor podrían decir, no, pues ustedes qué van a saber de mis problemas, ¿no? Pero Sí. Cuando Dios nos ha permitido vivirlos o conocer a personas como en su caso, ¿no? Personas en cárcel, personas enfermas, personas en situaciones de... O sea, usted ha conocido personas de muchos tipos y visto la mano de Dios. Amén. En todos esos escenarios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Entonces, pues... No perdamos más tiempo, vamos a comenzar porque tenemos muchas preguntas, como dijo Pau, y pues ya las leímos, todas son anónimas, entonces le dimos un orden esta vez, y pues vamos a comenzar. La primera pregunta dice, ¿cómo sé que lo que dice la Biblia es real? Empezamos fuerte. Bastante Wow. complicada. Es una pregunta muy interesante, Sí. ¿es cierto? ¿Cómo podemos nosotros saber que lo que dice la Biblia, lo que dice este libro, es real? Yo quiero empezar a decirles que este libro como tal no llegó así completo. Uh-huh.
en un momento quizás histórico de la historia de la vida, ¿no? No, este libro tuvo que pasar un proceso aproximadamente de 1500 años. Fíjense, 1500 mucho años, tiempo. ¿sí? En el cual Dios tuvo que usar a hombres para poder escribir este libro. Ok. Este libro que está conformado por 66 libros. Pero déjenme decirles algo muy importante, que dice la palabra de Dios ahí en Timoteo 3, segunda de Timoteo 3:16, que toda la escritura es que Inspirada. inspirada por Inspirada quién? por Dios. Por Dios. Por Dios. Sí. Entonces, Dios tuvo que usar a hombres para darles esa inspiración y pudieran ellos escribir las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo nosotros podemos saber y entender y decir que la Biblia es real? Bueno, hay muchas pruebas. Lo podemos ver en la parte científica, Ujú. en la parte arqueológica, Ajá. Sí. en la parte histórica. También. Y también en el cumplimiento, o sea, la Biblia se explica por sí sola, en el cumplimiento de muchas profecías que estaban o que están en el Antiguo Testamento y que se cumplieron en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento fue sombra y figura de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Después. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Claro. Entonces, yo estaba viendo un artículo hablando en la cuestión arqueológica. Estaba viendo un artículo que me llamó muchísima la atención, donde un maestro muy conocido, él es un maestro de hebreo antiguo y también es arqueólogo. Él es el maestro Michael Roth, donde a través de cámaras robóticas submarinas entraron ahí en el Mar Rojo. Quiero regresar un poquito. ¿Se acuerdan del suceso que nos habla la palabra de Dios cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Sí. Y que tenían que cruzar El mar. el Mar Rojo? Sí. Y cuando Moisés decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? ¿Por qué clamas a mí? Toma tu vara, ¿no? Tu báculo y háblale al mar, ¿no? Sí. Y ¿se acuerdan ese suceso Sí. maravilloso que nos enseñaban en Impresionante. algo? A los niños. Yo de niño me impresionaba, Sí, 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 wow. Yo me imaginaba cómo se abría ese inmenso mar y pasó el pueblo de Israel. Sí. Pero cuando pasó el pueblo de Israel, ¿qué le dijo Jehová? Bueno, vuelve a extender tu vara. ¿Por qué? Porque ahí venía El el ejército, ejército de de los egipcios. los egipcios de Faraón. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Se cerró. Entonces, ahora científicamente está comprobado que en efecto, a través del doctor Michael Roth, de este profesor, encontraron indicios de un ejército ahí en el Mar Rojo, Atrapado. exactamente, atrapado, donde hay los carruajes, encontraron las ruedas con los rayos, como las llantas con los rayos, donde se dieron cuenta y comprobaron que databa en esa época. Wow. Del pueblo, del ejército de egipcio. De Egipto. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo científicamente podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es real, Claro. es real. También podemos ver en el contexto histórico, y no se diga, pues hemos visto muchos documentales en la televisión, en National Geographic, tras los pasos de Jesús, donde Jesús estuvo, Sí. y todo eso hay comprobación. Sí. Hay comprobación también, por ejemplo, de los muros de Jericó, donde se derrumbaron cuando Josué Otra fue. historia impresionante. Sí, tremendo. Entonces, hay indicios científicos, arqueológicos, de lo que dice la Biblia es real, es maravilloso. Y podemos quizás alargarnos en esto, pero hay algo también muy importante. ¿Cómo nosotros podemos entender y saber que lo que dice la Biblia es real? Por nuestra fe cristiana. Sí. Porque si nosotros creemos en Dios, ese Dios que formó los cielos y la tierra y todo lo que hay ahí,
nosotros podemos creer que lo que está escrito en la palabra es real porque ha sido comprobado en nuestras vidas. Sí. Por lo que Dios ha trabajado, jóvenes, hermanos, en cada uno de nosotros. Dios es real. Y hay una cita ahí en Juan, cuando, ¿recuerdan cuando Tomás fue incrédulo? Sí. Cuando después de que Jesús resucitó y se les apareció a sus discípulos, ¿qué dijo Me Tomás? identifico. ¿Sí? ¿Qué dijo Tomás? Pues, Hasta que no vea, ¿no? Sí. Hasta que no ponga Toque mis mi dedos en dedo. sus manos, Sí. meta mi mano en su costado, costado. voy a creer. Sí, claro. Entonces Jesús le dijo algo a Tomás cuando se le apareció y le dijo, pon tu mano, mete tu mano, soy yo. Y fíjense lo que le dijo Jesús a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero aquí viene algo maravilloso para nosotros. Bienaventurados o dichosos los que no vieron y creyeron. Entonces, nosotros somos bienaventurados. No vimos, pero creemos. Sí. Y como decía hace un momento, creemos porque Dios se ha manifestado en nosotros nuestras vidas. y podemos decir que Dios es real. Y como les comentaba hace un momento, he visto milagros, he visto situaciones maravillosas donde Dios transforma la vida de las personas. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer que este libro no es que contenga la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios? Sí. Este libro se vuelve vivo. Estas letras que están aquí se vuelve real. Reales. Entonces, podemos decir que lo que dice la Biblia es real. Es real. Y por Así si es. quedara alguna duda, hay evidencia científica, histórica, arqueológica, literaria, registros de muchas partes. Así ¿no? es, Entonces, así es. esperamos que haya quedado Clara la contestada. Sí. Pues continuamos con la pregunta ¿Número 2. dos? Sí, la lespa. La pregunta número 2 dice, ¿por qué los amigos se alejan? Wow. Una pregunta muy interesante. Una pregunta en la cual yo lo viví. Y quiero entender precisamente a los jóvenes, a los adolescentes, y aún a los adultos que quizás también nos están viendo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se alejan los amigos? Bueno, pues simple y sencillamente por nuestra fe cristiana. ¿Por qué se alejan los amigos? Simplemente porque la palabra de Dios nos habla y nos dice qué comunión hay la luz con las tinieblas. con las tinieblas. Ujú. O sea, ¿qué sucede? Hay cambios en las relaciones sociales. Sí. ¿Por qué? Porque tú, al ser cristiano, joven, señorita, hermano, hermana, cambia tu perspectiva de vida, cambia tu forma de pensar, tu forma de ser. Tú ya no vas a ser compatible con tus amigos. Cuando no conocíamos de Dios, ¿qué es lo que hacíamos con nuestros amigos? Pues nos llevábamos súper bien. Hacíamos cosas quizás a lo mejor no tan agradables, ¿eh? Sí, ¿no? Hacíamos cosas que ni nuestros papás lo sabían. Pero cuando llegó el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, Sí. ¿qué sucedió? Hubo un cambio en nosotros. Hubo un cambio. También hay una influencia de otros amigos. ¿A qué me refiero de esta influencia? Precisamente que esos amigos, al tú ser diferente, al pensar de todos ellos van a influenciar con los demás. ¿Y qué van a decir? Que se Pues aleja. ya- Ya no le hables. ¿Saben qué? Pues Willy o Williams, pues estaba con nosotros, pero como que ya lo veo raro. Sí. Ya no dice malas palabras, Sí. como que Ya se ya aburrió. muy portadito, Sí, ¿no? muy aburrido. Muy ya se aburrido, volvió. ya Ay, nada más ya. nos está hablando, y que hubo un cambio en su vida, no, ya nos aburre. Esa influencia de esos compañeros o amigos se dan con los demás. ¿Y qué pasa? Nos empiezan Alejar. a alejar, Alejarse. a Ujú. delegar, pero dice la palabra de Dios también ahí en Efesios 5, 8, 17, porque en otro tiempo, dice, éramos tinieblas, mas ahora
sois luz en el Señor y andad como hijos de luz. Entonces, por ello, por nuestra creencia de que somos cristianos, se alejan. Sí. Y pues no queda otra opción más que invitarlos, ¿no? Hasta donde se pueda. Si son nuestros amigos, queremos que también ellos tengan la buena noticia. Sí. Así es. Y también, como consejo, pueden ir haciendo nota de todas estas citas bíblicas para que las guarden, las estudien, las lean, y también si les generan más preguntas, háganos las preguntas, pero todas estas citas bíblicas, guárdenlas de verdad, eso es muy importante. Continuamos con la tercera pregunta, dice: ¿cómo saber si Dios sigue conmigo todavía o si todavía no me abandona? Hoy creo que muchos hemos estado ahí, ¿no? Está fuerte esto, sí, cierto. Sí. A veces nos sentimos solos, a veces pensamos que no hay nadie a nuestro lado, aunque estén nuestros padres, estén nuestros compañeros, sí. aún dentro de la iglesia, estén los pastores, los hermanos, los compañeros, quizás de la música, etcétera, en donde nosotros nos movemos. Pero déjenme decirles una cosa: Dios nunca nos abandona, nunca, jamás. A veces somos nosotros los que nos alejamos. Y quiero ilustrarlos así rápidamente para que lo puedan entender. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Sí. ¿Se acuerdan? Que cuando el hijo pródigo estaba en casa del padre tenía todo, pero ¿qué sucedió? Como que se aburrió. Sí, de tenerlo todo. De tenerlo todo. Sí. El padre lo tenía ahí, el padre nunca lo abandonó. Ahí está una figura de Cristo. Ajá. Él ya no quiso saber nada de su casa. ¿Qué le dijo al papá? Papá, dame mi herencia porque necesito conocer mundo. Aguas, necesito conocer mundo. Dice que el padre, está bien, toma tu herencia. ¿Qué fue lo que hizo el joven? ¿Recuerda? Pues se perdió, despilfarró, ¿no? Así es. Gastó todo. Dice que todo lo gastó. Pero hay algo interesante que nos habla la palabra de Dios. Que todos los días, ¿qué hacía el papá? Dice que se paraba en el camino esperando a que regresara el hijo. Entonces, el padre nunca lo abandonó. Nunca. Él siempre estuvo ahí. Todos los días aquel joven andaba en el mundo gastando su dinero en comida, bebida, en muchas cosas. Pero hasta que se le acabó el dinero, no tuvo nada y se le acabaron, ¿qué? Los amigos. Hablando de la pregunta. Como que se conectan. Ajá, sí, como que se conectan, ¿no? Se fueron los amigos, ahora sí se acabó el dinero. Tenía hambre. ¿Qué hago? Tengo que trabajar. ¿Pero qué trabajo encontró? Cuidando los cerdos. Los cerdos. Y dice que él era tanta su hambre que quería comerle las algarrobas que estaban comiendo los cerdos. Pero dice que volvió en sí. Pero en ese inter, todos los días el papá lo esperaba. Estaba en el camino. No lo abandonó. Ahí estaba. ¿Qué dijo? Reaccionó. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Me levantaré, iré a mi padre y le diré que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Su hijo. Trátame como uno de tus jornaleros, porque él sabía que sus jornaleros trabajadores comían mejor que él. Sí. Y lo hizo. Se levantó, tomó esa valentía, se fue. Y cuando estaba en el camino, el padre, ¿qué? Lo vio. Y corrió. Y el hijo le dijo, papá, le tapó. No te preocupes, ¿acaso le reclamó? Le dijo, vas a verte. No. Le puso una túnica nueva, le puso un anillo. Dice, este es mi hijo perdido que ahora es hallado. Hicieron fiesta. Entonces, sí. Dios nunca nos abandona. Nunca. Espero que con este ejemplo bíblico pueda quedar contestada la pregunta. Sí. Y como dice usted, somos muchas veces nosotros los que nos alejamos. Inclusive a veces cuando pensamos que ya no hay manera de regresar, de que como... Y el hijo pródigo estaba con los cerdos. Literalmente quería las sobras de los cerdos. ¿Sí? Y aún así el padre con los brazos abiertos está ahí. Así que si tú te sientes, si tú te preguntas si te ha abandonado, no te ha abandonado. Y si puedes regresar, puedes regresar. No importa el estado donde estés, porque Él es nuestro Padre y nos ama. Y lo que quiere es tenernos con Él. Amén. Amén. Entonces, continuamos. Continuamos con la pregunta número 4. Sí. Que dice, ¿cómo puedo acercarme más a Dios? Bueno, es una pregunta muy bonita porque todos nos la hemos hecho.
La palabra de Dios nos dice, acercaos a Dios, allá en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y cómo nosotros nos podemos acercar más a Dios? Bueno, a través de esa comunión maravillosa que tenemos con el Padre, que es a través de ¿qué? De la oración. Ok. Es a través De la de la Biblia. lectura de la palabra de Dios, Sí. porque aquí vamos a conocer quién es Dios y nos vamos a acercar y saber lo que es Dios, el plan de Dios que tiene para con nosotros. Tenemos que venir y congregarnos. Ujú. Dice la palabra que no seamos como muchos que tienen por costumbre, que no se congregan. Tenemos que congregarnos, tenemos que acudir ante Dios y reflexionar cada día, todos los días, y tener esa relación estrecha con Dios a través de, como les digo, reitero, la oración, la Sí. lectura de la palabra, de venir al servicio, de estar en ayuno. O sea, hay muchas maneras como acercarnos a Dios. Y como reitero, dice la palabra, acérquense a mí, que yo me acercaré a vosotros. Ujú. Esa es una manera maravillosa de poder acercarnos a Acercarnos Dios. a- Sí, Entonces lo podríamos como que resumir en 3 pasos, digamos, al menos básicos, ¿no? Que es Básicos, la hay más. oración, orar, Leer la Biblia. leer la Biblia y congregarse amén. para tener la comunión con Dios. Porque hay mucha controversia, igual y si otro día puede venir usted aquí a explicarnos más de Sí, esto, pero se puede ampliar. esos claro, serían y hay los- más casos. Sí. Ese sería lo básico, Ujú. podemos Lo decirlo básico. así. de acuerdo. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo llevar una relación con un padre que te critica todo? Wow. Ahí sí está tremendo. Muy fuerte esta Muy pregunta. fuerte porque yo creo que de una u otra manera todos lo vivimos en su momento Sí, y aún como cristianos, aún como cristianos. Pero como cristianos nosotros tenemos que honrar primeramente Nuestros padres. a nuestros padres. Y la palabra de Dios nos habla, tenemos que honrar y obedecer primeramente a nuestros padres. Y lo vemos ahí en Éxodo 20:12, donde dice que honremos a nuestros padres para que Dios alargue, ¿no? Nuestras vidas. Tenemos que obedecer, tenemos que tener respeto a nuestros padres y obediencia. Pero aquí viene la cosa, siempre y cuando no contradiga o sea contrario a la palabra de Dios. Estaba yo viendo también que tenemos que tener y establecer límites. Sí, límites. Quizás poder nosotros hablar con nuestros padres, ujú, ¿sí? Hablar en donde esas críticas quizás para nosotros es destructiva y podernos abrir en un momento cuando no haya ese enojo, esa crítica, poder acercarnos confiadamente con nuestros padres y decirles, ¿sabes qué? Por favor, no me gusta que me critiques de esta manera o de esta otra forma. Tienen que proteger su bienestar como persona, esa Sí. parte emocional. Porque sí, eso es lo que nos pega como jóvenes, la parte emocional, nuestra autoestima, es la que nos hace hacernos menos cuando tenemos esa crítica del padre. Pero también tenemos que darnos cuenta y entender que debemos recordar nuestra identidad en Cristo. claro. Tenemos una identidad. Aunque nuestros padres nos critiquen, nos digan, eso no nos tiene que afectar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, dice la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque Sí. venga esa crítica de la casa, del papá, de la mamá, de la familia, no podrán contra nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que nos afecte. En la palabra de Dios nos habla acerca de los frutos del Espíritu. Y uno Ujú. de ellos es la templanza, que tenemos que ser templados. Ay, sí, Muy complicado. La espada del soldado se tenía que ser templada. ¿Para qué? Para que aunque se doblara, no se rompiera. exacto. Entonces,
nosotros tenemos que establecer límites y que no nos afecte en nuestra vida personal y hablar con nuestros padres. Sí, hablar. Abiertamente, confiadamente y pedir a Dios que nos dé la gracia, la sabiduría para entender y comprender esa situación. Okay. Y justamente esta respuesta, bueno, me llama la atención que Dios nos va a dar gracia, y nos va a respaldar incluso con nuestro padre, nuestra madre, pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, ¿no? Cuando no estamos en rebeldía o que nos estén criticando a lo mejor algo que realmente ni siquiera agrade a Dios. Así es, en efecto, porque si nos están criticando porque realmente estamos haciendo cosas indebidas, bueno, ahí en cierto modo hay razón. Pero si es una cuestión de nuestra fe cristiana, de que nos atacan y nos digan, bueno, tenemos el respaldo de Dios. Es por ello que yo les comentaba y les decía, tenemos primeramente que no nos afecte esa crítica. Y les decía hace un momento, tenemos que recordar nuestra identidad que está en ¿quién? En Cristo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que tú decías, Liz, precisamente es orar y confiar en Dios, de que Él hará, de que Él nos dará esa gracia, esa sabiduría, ese entendimiento, para que cuando hablemos con nuestro Padre, Él pueda entender y decirle, Señor, mira, toca su corazón de mi papá, toca su vida, que Él pueda oírme. A veces es desesperante cuando se enoja, grita, se pone, disculpa la palabra, loco, ¿no? Dice, ahí está, ¿no? Entonces, Señor, dame gracia. ¿Y cómo va a ser eso? Pues a través de la oración, a través de esa búsqueda y confianza en nuestro Dios. Y también cuando estamos en esa situación, tenemos que buscar ayuda en la iglesia, en la casa de Dios. En nuestros hermanos. Con nuestros hermanos. Sí. Podemos buscar consejería con nuestros líderes, con nuestro pastor, donde nos congregamos, con hermanos que quizás tienen un cargo como diaconía. Hay áreas de consejería dentro de las iglesias que precisamente están. Y esto nos va a apoyar mucho para enfocarnos en esa manera y que no nos ciegue, ¿no? Esa parte. Pero también tenemos que entender y comprender algo muy importante, que también nuestro Padre pues es humano y tiene fallas. Sí. Tiene defectos. Y tiene errores como nosotros. Como todos. Y podemos quizás criticar o hacer cosas o emitir un juicio fuera, ¿no? Y no se puede, a mí me ha pasado. Digo, ay, caray, creo que me equivoqué, ¿no? Sí. Entonces, entender esa parte humana de nuestro Padre y ponerlo en las manos de Dios, sí. Así es. Okay. Pau, continuamos con la siguiente pregunta que estoy viendo que tiene un poco de similitud con esta que estamos tratando. Y dice, si mi familia es mala influencia, ¿debo seguir sus pasos o no obedecer? ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Qué significa ser influenciado? Es ser inducido en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de creer y en nuestra manera de actuar. Sí. Cuando estamos siendo influenciados por nuestra familia que quizás no es cristiana y nosotros creemos en la palabra de Dios, es fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra familia nos va a decir, ¿sabes qué? Vamos a bailar, vamos a tomar. Sí. Ay, vamos a hacer todo lo que hacemos. Una fiestecita. Una fiestecita. No aquí. vayas al templo. No vayas al templo porque nos vamos a es un domingo baile. de desayuno. Sí, vamos al teatro, vamos al baile, o a tantas cosas. Entonces, ¿debo seguir sus pasos? ¿Debo de obedecer? Y se me venía ahorita a la mente la palabra de Dios que nos habla, que tenemos que primeramente obedecer a Dios. Dice, tengo que obedecer primeramente a Dios antes que a los demás, que a los humanos, que a los hombres. Sí. Pero para ello, esa influencia sí es difícil, muchachos. Muy, muy difícil. Sí. Entonces, casi similar a lo que comentabas con la pregunta anterior, tenemos que identificar esos comportamientos específicos en el cual esa influencia es negativa para nosotros. Quizás se trata de ciertos temas de conversación o de acciones, como lo comentábamos, o de actitudes en general. Y es similar a la anterior. ¿Por qué? Porque nos tenemos que comunicar con nuestra familia con claridad y con amabilidad. Sí, claro. Tenemos que ser testimonio, porque quizás ellos
se burlan, ay, pues este ya se volteó, este es aleluyita, mi hijo es cristianito, ve, Ujú. y pega. O sea, ¿qué sucede? Bueno, pues a lo mejor, pues sí voy ahora para que no diga mi familia. Ujú. Sí, Pero si realmente nosotros somos hijos de Dios, vamos a establecer, como la pregunta anterior, límites, sí. Respeto. respeto. Ustedes saben, si yo antes lo hacía, papá, familia, ahora yo ya no lo hago. Ujú. Si yo antes maldecía, si yo antes, no sé, X situación, conversaciones, acciones, formas de pensar, éramos compatibles. Ahora el día de hoy, no. Entonces tenemos que también establecer límites, Ok. ser constantes en establecer estos límites. Y a lo mejor hay algo que les voy a comentar y quizás sonará muy difícil. A lo mejor tenemos que separarnos un poquito de la familia. O sea, esto no significa que te vas a ir de la casa y Sí, no. ¿Por qué? Porque tú ya no eres compatible con ellos. Sí, claro. O sea, entonces, en ese de que te alejes un poquito, precisamente, ¿para qué va a ser? Para que tú busques de Dios, Ujú. para que tú estés en comunión con Dios, para que tú le digas a Dios, Señor, guíame cómo yo puedo ahora yo ser influencia Ujú. hacia Para con mi familia. Sí. ¿Y cómo va a ser eso, muchachos? A través de nuestro testimonio, de que ya no vamos a ser iguales. Ya no vamos a ser iguales. Y también buscar ese apoyo. ¿En dónde? Pues en otra familia que tenemos, que es la casa de Sí, Dios, que es la sí, sí. iglesia. Iglesia. Tenemos otra familia maravillosa. sí. Y ahí Sí, vamos a gracias buscar a también Dios. ese apoyo. Y concentrarnos en nuestra fe, fortalecer nuestras relaciones con Dios, orar. Toda esa situación nos va a ayudar muchísimo Sí. para ser ahora nosotros, ser esa influencia Ujú. para nuestra familia. Papá va a decir, ya no eres como antes, hija, ¿qué te pasó? Ujú. Tú antes, papá, mamá, familia, antes era, pero ahora soy diferente, y te da la oportunidad de darles De el mensaje. invitarlos. Claro, Así claro, es. sí. Y que un día puedas venir a la iglesia con toda tu familia. Orar Así para es. que Dios te ayude, tal vez tomar una distancia, pero no solo es decir, bueno, ustedes se lo pierden a Dios, ¿no? O sea, no. Compartir. Compartir de Así Dios y que alcance Dios a toda tu familia, y para Dios no hay imposibles, Dios lo puede hacer. Y pues continuamos con la pregunta siguiente, dice, ¿cómo puedo seguir a Dios? Bueno, la palabra de Dios nos habla ahí en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, piense, es fuerte, Sí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. síganme. ¿Qué es negarnos? ¿O qué se imaginan ustedes? Negarnos a nosotros mismos. Eso no significa un autodesprecio. No, Ahí decir, ay, no, no significa eso. no. ¿Qué significa? Significa que tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestras ambiciones para seguir a Dios. ¿Se acuerdan del joven rico? Ajá. Cuando le Sí. dijo, Sí, maestro sí. bueno, y que Jesús dijo, bueno, Sí, solamente todo. uno. Sí. Bueno, ¿y qué debo de hacer para heredar a la vida eterna? Y le dijo, ¿te sabes la ley? ¿Has cumplido con la ley? ¿Recuerdan todo eso? Sí. Sí, desde mi juventud. Bueno, pero ¿qué le dijo? Una cosa te falta. Y es lo que está ese punto. ¿Qué fue lo que le trató de decir Jesús a aquel joven? Niégate a ti mismo. Sí. Una cosa te falta. Su cosa que era como la más arraigada, La ¿no? más Sí. preciada. Ajá. Era su riqueza. Sí, Él pudo haber cumplido toda la ley, todo. pero había algo Ujú. que no quería soltar. Sí. Y no que sea malo que seamos ricos, ¿eh? No, nunca. No es malo. No. El problema es que cuando nosotros lo abrazamos y ponemos en primer lugar todas esas cuestiones, puede ser un trabajo, puede ser Claro. tu escuela, puede ser tu familia, puede ser tu casa, puede ser aún tus Una ambiciones persona. profesionales. Y no es que sea malo, reitero, no, sino que pongas en primer lugar todo ello y a Jesús Sí. en segundo lugar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Jesús? Vende todo, ¿no? Repártelo y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Ujú. Lo dejó. Se puso triste y se fue. Sí, mal. Entonces, tenemos que negarnos a nuestras pasiones, ambiciones, planes
Y no, reitero, no significa que lo vamos a dejar ahí, no, ya voy a seguir el evangelio, no voy a trabajar, no voy a estudiar, no voy a prepararme. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada, voy a seguir a Jesús. No. Es poner en primer lugar a Jesús. Tomar su cruz. ¿Qué significa? Morir cada día a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Y a veces tenemos que sacrificar muchas cosas. Y es difícil como jóvenes, y yo lo viví. Ay, a ver, tenemos un evento en la iglesia. Ay, pero es que tenía un plan para salir con el amigo en la escuela, en la universidad, en la oficina. Entonces, ¿qué tenemos, Señor? Mi prioridad eres tú. Tenemos que estar en el templo, que hay campamento, que hay estudio, Señor, mi primer lugar es tú. ¿Y qué va a suceder? Pues Dios se va a manifestar y nos va a ayudar en esos planes, en todo lo que nosotros tenemos. Y luego dice, sígueme. Y seguir es solamente creer en Jesús. Entonces, para nosotros poder ser discípulos de Jesús, se requiere un compromiso total para seguir. Okay. Para seguir. Sí. Dejar todo lo que estorbe a Dios para que no lo sigamos. Quitar todo eso. Sí. Y además que también hay otro texto que dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, ¿no? Wow. A lo mejor yo no quiero soltar eso que a lo mejor no es algo malo, ¿no? A lo mejor no estamos hablando de voy a dejar la fiesta, sino no puedo dejar mi trabajo, no puedo dejar mi escuela. ¿Cómo le voy a hacer, no? Pero Dios tiene un plan. Mucho mejor. Y otro texto dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Entonces, seguir a Dios también no es un castigo, es un deleite. Claro, ¿sí? Así es, pues, en efecto, así es. Y recuerden memorizar estas citas bíblicas. Ahí está el paso para quien preguntó esto. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué hago si me gusta un niño de mi prepa? Yo también le gusto, pero no es cristiano. ¿Le dejo de hablar o me alejo? No es necesario que le dejes de hablar o que te alejes completamente. No. Pero sí es importante que reflexionemos sobre nuestra fe cristiana y de nuestros valores. Y recordemos esta palabra maravillosa donde Jesús nos habla y nos dice en una manera imperativa, no te unas, no te juntes, no te relaciones con alguien desigual. Desigual, claro. Ahí está la palabra clara. Tienes que pensar y reflexionar y decir, bueno, a Dios le agradará que yo pueda entablar una relación de noviazgo con aquella persona que no es cristiana. O sea, ¿qué de provecho puedo yo sacar de esa relación si es que entablo una relación sentimental con esta persona? O sea, esa relación te hará crecer espiritualmente. O sea, tenemos que ponernos a pensar todo ello. Entonces, ¿a qué te lleva esto? Que te puedes acercar con aquel joven o aquella señorita. Quizás, sí, a lo mejor hay una atracción, pues somos humanos, hay una atracción. Sí, quizás está guapo, está guapa, no lo sé, algo que te atrae, su forma de ser, su forma de hablar, no sé, algo que te atraiga. Pero sí acercarte a él y explicarle por qué no una amistad, una buena amistad. Y que tú la puedes llevar a los pies de Cristo. Aquí ya no estamos hablando me refiero ya a un matrimonio, no. Aquí estamos hablando de eso, porque ya si entramos ya es otra cosa. Es diferente. Exactamente. Entonces, tú puedes entablar, no hay problema, no te puedes alejar. Entabla una amistad con él, habla con él y dile, mira, yo tengo esta convicción de fe, soy cristiana, porque a veces nos da pena decir si somos cristianos. Cuando vamos en la escuela. Yo les voy a decir una cosa, a mí me pasó cuando estaba en la secundaria, que era cristiano. ¿Por qué? Porque pues se sentía uno rechazado. Sí. En la prepa a mí también me pasó. Hablando de eso, a mí también me gustaba una chica. Y yo no decía que era cristiano, pero hasta que mi papá me aconsejó eso, me dijo, no, háblale, entabla una amistad con esta persona. Y lo hice y tuvimos, ¿y qué creen? Que hasta el día de hoy con esta amiga
tenemos... Es su amiga. Es mi amiga. Y déjenme decirles que esta amiga fue mi testigo cuando yo me casé. Y era una chica que me gustaba, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo son las cosas? Sí, ella fue, y hasta la fecha nos mensajeamos, conoce mi hija, yo conozco a su familia, a su hija. Entonces me sirvió, imagínense si me hubiera alejado y no le hubiera compartido de la palabra de Dios. Al contrario, ajá, Sí. sí. Entonces es para jalarlo, quizás no para una relación sentimental, pero sí ganarlo para el reino de los cielos. Sí, claro. Y sí, no hay que alejarnos, No. al contrario, acercarnos más y pues entablar una amistad, que esa amistad te puede durar Para toda la vida. para toda la vida. Y sí tener como consejo, ¿no? A lo mejor a las mujeres nos cuesta más trabajo, sí tener muy claro el decir, no lo voy a convertir para que se convierta en mi esposo. No, Nosotros no, no nunca. hacemos eso. Que lo tengamos bien claro que es como mi amigo, le voy a hablar de Dios porque eso es lo importante. No para que sea mi novio. Lo importante es que él también conozca de Dios y sea salvo. Si el plan de Dios es que ustedes ¿Estén tengan juntos? una relación, se Bueno. va a dar en un futuro cuando él ya sea cristiano. No usar como que el camino Sí, ahí sí. medio torcido. Exacto, Ok. así es. Ya casi estamos por terminar, dice la penúltima pregunta. ¿Existen los libros eliminados de la Biblia y por qué? Bueno, en la Biblia nunca se eliminaron libros, más bien se excluyeron libros que no estaban acorde al canon. Esto es muy grande y no me quiero alargar Sí, en es esto. muy muy Es muy profundo. profundo. Nada más les voy a platicar a grosso modo. ¿Qué es un canon? Un canon es como unos requisitos. Es, por ejemplo, Ok. cuando para escribir un libro necesitas cumplir ciertos requisitos. Sí, Bueno, sí. el canon es algo así para que me puedan entender. Ok, Y esto lo establecieron judíos, ok. temerosos de Dios. Y se excluyeron libros que no fueron inspirados por parte de Dios. ¿Se acuerdan al principio de lo que Ajá, leíamos? sí, Que toda sí, sí. escritura Es debe ser por Dios. inspirada por Dios. Entonces, para que se completara la palabra de Dios, se completó en el segundo siglo después de Cristo. Fue cuando se completó Sí, ok. los 66 libros que nosotros tenemos. Ok. Y los líderes, en este concilio de los líderes judíos y cristianos, precisamente era ese requisito importante, que fuera inspirado por Dios. Entonces, Pablo lo reitero, como decíamos en su momento, Pablo lo reitera. ¿Por qué lo reitera? Porque en ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento. O sea, toda escritura, entonces toda escritura era todo lo que era del Antiguo Testamento. Ajá, sí, Entonces, sí, se tenía que cumplir esos requisitos ¿para qué? Para que formaran parte de la sí, de la Biblia. Biblia. Esos judíos establecieron el Antiguo Testamento en tres partes, no como lo conocemos nosotros el día de hoy, libros poéticos, el Pentateuco, profetas mayores. Históricos, No, ajá. ellos lo establecieron en tres partes, lo que fueron el Pentateuco o el Torá, que es la Ajá. ley, Ujú. lo que fueron de los profetas y los escritos. Lo establecieron en tres partes. Ok. Pero tienen que cumplir, para no alarmarme, con ciertos requisitos. No fue nada más así, a grosso modo. Tuvieron que pasar casi 2 siglos para que este libro nosotros lo tuviéramos completo. Ya completo. Y los libros apócrifos que se Ujú. hablan el día de hoy, pues hay unos libros que son buenos, pero que hablan de la historia de Israel. Por ejemplo, está el libro de Tobías, está los Macabeos. Ok. O sea, hay cierto, y aún del Nuevo Testamento hay cartas, pero que no cumplieron. ¿Por qué? Porque muchos de ellos traían doctrinas que Ok. no, Hay otras que no, cosas. ajá, que no acordaban de acuerdo a los requisitos Ok. de lo que habían dicho este concilio. Y algo maravilloso, también fueron inspirados por Dios para que se escogieran estos libros. Ok. Entonces, más bien, nunca pertenecieron a la Biblia. No, nunca Hay pertenecieron. más bien No serían los- libros que quisieron pertenecer, Sí. pero Pero no fueron que cumplieron nunca los fueron requisitos. eliminados, más bien fueron Ok. excluidos, no fueron
nunca se contaron con la Biblia, ¿no? Sí, hay Biblias que sí, o sea, por eso digo que es muy grande. Sería bueno un día tomar todo esto. Es hacer un tema muy grande. Sí, porque hay Biblias, por ejemplo, en la Iglesia Católica, donde sí están incluidos ciertos libros, pero bueno, sería un tema muy complicado. Entonces no cumplieron con los requisitos que necesarios. se tenían que hacer para que fueran incluidos. Sí. De acuerdo. Y bueno, pues vamos con la última pregunta. Voy a modificarla un poquito para poderla leer bien. Y dice, ¿qué puedo hacer si mi familia se pelea y yo sufro mucho por eso? Así es. La estrategia del enemigo es acabar con las familias. Sí. Es acabar con los hogares. La palabra de Dios nos habla y nos dice que el ladrón, o sea, que es Satanás, viene aquí a robar, a matar y destruir. Y a destruir. Y eso es lo que está sucediendo en muchos hogares el día de hoy. Sí. Muchas peleas jóvenes en nuestros hogares. Muchas discusiones donde no hay un momento de paz, no hay un momento de tranquilidad, porque estás quizás en tu cuarto encerrado y oyendo cómo se pelean y te acongojas, te pones triste y dices, caray, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces es cuando ahora nosotros tenemos que voltear, ahora sí, esta situación. Y la palabra de Dios allá en Nehemías, hay algo que me llamó la atención, quiero hacerlo a grosso modo. Cuando Nehemías volvió a levantar los muros de Jerusalén, él fue el que se encargó, pero también fueron criticados, fueron amenazados, y dice la palabra de Dios ahí en Nehemías, de manera que dice Nehemías, coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos puse gente por familias para que hicieran guardia con espadas, lanzas y arcos. Y dice, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a las familias del pueblo y les dije, no tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor que es grande, recuerden al Señor que es grande y glorioso, y luchen y peleen por su familia, por sus hijos, por sus hijas. Entonces, ¿qué puedo yo decirles el día de hoy? Vamos a voltear esta situación. Si ellos se pelean y hay una discusión, ¿se asiste? Bueno, entonces vamos ahora al día de hoy pelear por nuestras familias, así como Nehemías dijo al pueblo. Dice la palabra de Dios que con una mano estaban trabajando y con otra mano tenían la espada. Sí. Listos para la lucha. Entonces nosotros estar trabajando, Señor, en la oración, Señor, aquí está mi familia, pero con la otra que viene el enemigo, porque portentoso es nuestro Dios. Sí. Y lo dice así, no tengan miedo, jóvenes, no tengan miedo, recuerden al Señor, recuerden que Él es grande y glorioso. Y vamos a voltear la situación. Ellos se pelean, bueno, no me voy a poner triste. Ahora me voy a levantar en el nombre de Jesús y voy a pelear ahora por mi familia para que la palabra de Dios, el evangelio, entre en mi hogar. Sí. Y podamos ser una familia feliz en Cristo. Sí, así es. ¿Va a ser fácil? No. No. Vas a tener que pasar por muchas cosas. Sí, la palabra de Dios dice que pasaremos por el río, pasaremos por el fuego, pero no nos pasará nada. No tengan miedo, no tengamos miedo. Nos invade, sí, humanamente, pero Dios está con nosotros. Amén. Él pelea nuestra batalla, dice la Biblia, y vamos a voltearle al enemigo. Sí. Ahora, ¿sabes qué? Ahora va la mía. Yo voy a pelear por mi familia, por mi papá, por mi mamá. Ellos están, Señor, en el nombre de Jesús, toma control, toca sus corazones, toca sus vidas, fuera miedo, fuera temor. Sí. ¿Cómo ven? Sí, también a mí me recuerda la imagen de David, ¿no? Con su lanza. Ah, sí. Yo vengo en nombre del Señor de los ejércitos. Amén. Entonces, Dios está con nosotros y amén, no tengamos miedo. Así es. Y bueno, pues así concluimos con estas 10 preguntas. Les agradecemos que nos escribieran y pues estuvo muy profundo y muy reflexivo, aunque dimos unas respuestas rápidas. Tienen tarea para que chequen las citas bíblicas, las lean con calma, anoten, pregunten, investiguen
Y pues algunas palabras más que quisiera decir, hermano. Bueno, pues quiero agradecerles la invitación y invitarlos, jóvenes, adolescentes, aún adultos mayores, Sí. que no dejemos de buscar a Dios, que no dejemos de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta, y tener esa comunión con Dios, porque en ella vamos a encontrar, dice la palabra, la vida eterna, que la escudriñemos, y que no dejemos de buscar de Dios, y Él nos va a dar la gracia y la sabiduría, precisamente cuando estemos en situaciones muy difíciles, ya sean familiares, físicas, emocionales, en cualquier situación en que nos encontremos, Dios siempre va a estar presente, porque Él es Padre de misericordias. Amén. Sí, Sí. Pues le agradecemos mucho que haya estado aquí, su presencia en este podcast. Amén. Creo que sí, o sea, fue un poco rápido, pero palabras muy contundentes y muy necesarias. También les recordamos cómo funciona esto. Tenemos el buzón en la parte de atrás en la iglesia para que sigan dejando sus preguntas, o pueden mandarlas a nuestra página de Instagram o de Facebook, ahí su preguntita, y recuerden que de todas formas va a ser anónima, nadie va a saber quién la envió. Sí, y pues esto ha sido todo. Los invitamos a que sigan en las redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok. Pueden ver mucho más contenido en YouTube, escucharlo en Spotify. Así que no se desconecten. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Bye.